Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, hoy, la sesión de hoy está, está indicada hacia el, el resultado, complementar el resultado número 1, ¿cierto? Entonces, ya les voy a compartir mi cámara. Bueno, vamos aquí. Vamos a compartir. Ok. Entonces acá. ¿Ustedes saben cuál es la competencia que nos rige a nosotros? Ética, No, no. señora. ¿Cómo así que no saben? Eso está en la guía, muchachos. ¿Ustedes no se han leído la guía? No, profe. Ay, no. Ahí sí no podemos. ¿Quién me dice Profe, cuál es la competencia de nosotros? ¿Cuál es profe, la pero competencia de ética? ¿Cuál es? Eso está en la guía, muchachos. ¿Tienen la guía a la mano? Mutra, ¿no? Ajá, ¿cómo es? Pero completica, ¿cómo es? Ay, no sé, solo sé que es Mutra. Me corté. ¿Quién me la dice? ¿Quién me dice cuál es la guía? La competencia. Eso está en la guía. Teacher, dice competencia transversal, Enrique Lau Multra, interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Muy bien, muy bien. Esa es la competencia y eso no se les puede olvidar a ustedes, muchachos. Esa es la competencia que tenemos nosotros en nuestra formación de ética. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver nuestra tercera actividad, sí, actividad de lo que nos compete a nosotros en este momento. Y vamos a hablar acerca de cómo me convierto en un ser social, ¿cierto? Entonces, ¿quién me quiere, por favor, ayudarme ahí con la diapositiva? ¿Quién me ayuda ahí a leer la primera hojita que están ahí viendo en pantalla? ¿Cómo me convierto en un ser social? Yo, profe, Dale. dice, ¿cómo me convierto en un ser social? Los ámbitos sociales, conceptos. Dice, los seres humanos creamos un espacio social donde interactuamos, crecemos y nos desarrollamos tales como la infraestructura, las relaciones sociales y el universo cultural que nos rodea. El entorno social está constituido en el aspecto físico por las ciudades y otros asentamientos creados por el ser humano, por el modo en que estos se relacionan entre sí y por las distintas estructuras culturales, políticas, sociales que actúan sobre cada uno y sobre el conjunto de las personas. Este concepto puede equivaler a otros conceptos como sociedad, contexto social, ámbito y ambiente social. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a Ok. explicar esta parte. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos en cómo me convierto en un ser social? ¿Qué entienden ustedes de esa parte, Profesora, señora? cuando podemos adaptarnos a los cambios, a diferentes personalidades, a todo tipo de personas, porque pues en esta vida todos somos diferentes y cuando aprendemos Ujú. a tratar con diferentes personalidades, como dije anteriormente, pues estamos creando ambientes sociales. Muy bien.
El ser humano es social por naturaleza, chicos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Siempre vamos a estar en un entorno con el otro. Siempre vamos a estar compartiendo con el otro. Siempre vamos a tener esos acercamientos con el otro, ¿cierto? Con el otro ser humano. Por eso hay que aprender a desarrollarnos, llámese en un contexto de otra ciudad, en un contexto de religión, en un contexto de culturas, políticas, sociales, ¿cierto? Hay que saber actuar frente a todos estos conceptos y sobre cada uno de estos conjuntos de las que las personas tenemos, ¿cierto? El contexto puede equivaler a otros conceptos como sociedad, contexto social, ámbito y ambiente social. Esto quiere decir que cada uno de nosotros vivimos en los ambientes sociales y podemos compartir con otros y poder adaptarnos la cultura que tiene el uno con el otro. ¿Listo? Entonces, en el entorno social tenemos unas características de dos aspectos que abarca el material y el inmaterial. ¿Quién me quiere ayudar ahí leyéndome estos dos conceptos? El concepto inmaterial. Aspecto material. Comprende el conjunto de viviendas, servicios públicos, viabilidad, pueblos, ciudades, etcétera, que rodean y contienen a cada individuo. El hogar, la escuela, la universidad, la empresa o lugar de trabajo constituyen los sitios primordiales en donde se generan las interacciones del entorno social y de ellos dependen en gran medida la salud física y mental de las personas. ¿Claro hasta ahí? ¿Está claro este concepto de aspecto material? Sí, señora. Sí. Antonio, ¿tú fuiste el que lo leíste? Sí, profe. Bueno, ¿qué entendiste de esa partecita que leíste? Está claro. Pues sí, prácticamente un ejemplo sería hoy actualmente como cada persona que trabaja, que estudia, que está en su casa, en cualquier lugar, va a estar asociándose con todas las personas alrededor, son bastante el entorno sociable que uno vive a diario y más Ujú. una persona que trabaja, que está en constante, digamos, socializando con las demás personas, sus alrededores, Socializar. diferentes Ajá. personas, actuar, interactuar. ¿Y eso a qué nos ayuda, Antonio? A Pues, tener no, una salud física bien, una salud mental también buena, ¿cierto? El solo hecho exacto. de socializar con alguien nos ayuda de pronto a salir de alguna situación difícil que tengamos, que estemos teniendo pensamientos que no debemos, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de salir, de conversar, de ir a un colegio, de ir a tu lugar de trabajo, de conversar con el otro, de estar en tu casa, de ir a la escuela, ¿cierto? Esto nos ayuda mucho a poder nosotros de pronto salir en cualquier momento de alguna dificultad o de alguna situación que estemos pasando, ¿cierto? Bueno, Sí, de esta manera nosotros aprendemos a los diferentes entornos sociables, porque cada, exactamente. digamos, lugar es diferente a otro. Claro. Y pues nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Lo que pasa es que a unos les cuesta un poquito más que a otros, ¿cierto? Pero la idea es esa, que nos podemos adaptar a cualquier situación, ¿cierto? Listo, muchas gracias. ¿Quién me ayuda con el aspecto inmaterial? Instructora, yo puedo leerlo. Aspecto Bueno, inmaterial. El aspecto sí. inmaterial es el que tiene que ver con las relaciones de parentesco, familia, el idioma, la clase social, los valores culturales, religiosos, las relaciones de poder, etc. Todas estas relaciones se dan en el seno de una sociedad y comienzan en la familia. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso es verdad? Sí, señora.
Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros, la familia es la base fundamental de la sociedad, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos unos buenos principios, unos buenos valores, ¿cierto? Podemos interactuar con el otro, podemos de pronto interiorizar también con el otro, buscar y relacionarnos con el otro y poder adaptarnos, lo que yo le decía, poder adaptarnos de pronto a su cultura, a su religión, a su idioma, también lo podemos aprender, ¿cierto? Pero eso viene desde la casa, ¿cierto? Nosotros en la casa tenemos que forjarnos unos buenos valores, unos buenos principios, que esto nos ayuda a crecer como personas y a podernos relacionar con el otro. ¿Listo? Bueno, ahora bien, los elementos del entorno social. Los elementos que conforman el entorno social pueden variar de acuerdo con el lugar donde se encuentra el individuo y el peso o importancia de estos cambia según la cultura o valores de cada grupo. La familia. Estábamos hablando ahorita de la familia precisamente. Entonces dice que la familia como primer origen de la sociedad es la que influye principalmente en los primeros años de la vida de una persona. En este sentido, es importante que las familias se consideren el respeto y el amor como algo esencial para la convivencia. El nivel socioeconómico de la familia, los ingresos percibidos, el nivel cultural de los progenitores, así como su nivel educativo, determinan la percepción de los niños y las niñas en su entorno social. Así una casa cuidada, un ambiente acogedor y protector ayudará a que los miembros de una familia establezcan lazos sanos en su entorno. Mire lo que les estaba hablando yo ahorita. La familia es el pilar fundamental del ser humano para poder crecer en sociedad y poder tener una convivencia en paz, tranquila, ¿cierto? También habla mucho que el nivel socioeconómico de la familia, o sea, los ingresos que reciben, el nivel cultural de los progenitores, el nivel educativo, porque muchas veces crecemos en familias donde de pronto no hay esa cultura, no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la oportunidad de salir adelante, o sea, de salir adelante sí, pero no con un nivel educativo, ¿cierto? No tuvieron la oportunidad. Entonces, ahí vamos a ver cuando los niños están en la escuela, muchos papitos y mamitas no saben cómo enseñarles a sus hijos de pronto a sumar, a leer, porque como ellos tampoco pudieron hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué genera en los niños? Genera también que los niños de pronto tengan que solamente quedarse con lo que está en la escuela, con lo que le enseñan en la escuela. En la casa no pueden recibir esa atención, no pueden recibir esa ayuda precisamente por eso, porque papito y mamita no tuvieron sino, no tuvieron sino de pronto una primaria o una primaria incompleta, perdón, y no pueden ayudarle a resolver todas sus dudas, sus inquietudes y eso. Entonces, esto también ayuda a que la familia establezca, ¿cierto? Unos lazos protectores en el entorno, pero se ve empañada y con dificultades cuando la familia de pronto no tiene el nivel educativo adecuado o correcto para poder también enseñarle a los niños, ¿cierto? Bueno, ¿entendido hasta ahí lo de la familia? Sí, profe. Bueno, ahora seguimos con la escuela. Del mismo modo, la escuela es un lugar de socialización, donde aprendemos a relacionarnos con los demás. Esta es una de las funciones principales. Asimismo, cuando los niños crecen y estudian en escuelas agradables, la respuesta tanto social como académica es mucho más significativa. Por el contrario, cuando este entorno social es agresivo, desaseado o riesgoso, esto podrá traer consecuencias negativas o determinar la forma como el estudiante asume su aprendiz, tanto social como académico. ¿Ustedes qué piensan de eso que acabo de leer? ¿Qué me interpretan con eso que yo acabo de leer? Profe, que en la escuela, pues allí es donde ya la persona o el niño como tal empieza a socializar con las demás personas.
no solamente Ujú. con la relación familiar, sino que ya comienza a interactuar con los amiguitos, ya está la profesora que lo corrige, u otros profesores, y eso lo van forjando al niño en su responsabilidad y su carácter. Muy bien, sí, Profe, exactamente. Sí, a mí me viene a la mente, bueno, no sé si a todos, cuando uno estaba pequeño, que era sí, digamos, su primera vez que va a la escuela, ajá, y uno como niño así pequeño, uno le da miedo y quiere estar con su mamá. sí, Y esta es claro. la escala de uno de ser más sociable. Sí, señor. Sí, así es. Listo, Profesora, pero yo señora. también entiendo algo en este párrafo y no es Sí, solamente la parte de socializar, sino también la parte de formarnos. Y ujú, cuando hablo de formarnos, perdón, hablo de la parte del ambiente en que nos estamos formando, porque ahí lo sí, dice, es un ambiente sí. desafiado o riesgoso, puede tener pues puede tener que, Consecuencias negativas. sí, consecuencias negativas. En cambio, cuando es un ambiente agradable, pues obviamente va a ser positivo para la vida o la formación de la persona. Correcto. Muy bien. Muchas gracias por esa apreciación. Allá iba también. Muchas veces la escuela se convierte, a veces vemos escuelitas con muchas carencias, ¿cierto? Vemos escuelas que no están completas, vemos escuelas que no tienen pupitres, que de pronto no tienen un salón de clase adecuado para que los niños vayan, que no, eso lo hemos visto, mucho lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, pues, o también escuelas que quedan muy lejos, que quedan muy apartados de la ciudad, que les toca pasar por ríos, que les toca irse en burro, bueno, no sé, para poder llegar hasta allá. Entonces, eso también hace que los niños a veces pierdan el interés y el motivo de estar yendo a la escuela, ¿cierto? También eso también hace que, pues, que se desmotiven. Y por eso la deserción escolar que hay últimamente. No sé si de pronto vieron hoy el noticiero y hoy precisamente estaban hablando de eso, la deserción escolar que hay, ¿cierto? Entonces, también esto, lo que decía la compañera, también esto es solamente, no solamente el aprendizaje, sino también la forma, el formarnos nosotros como personas, como personitas de la sociedad. ¿Listo? Y precisamente hablando de la sociedad en la que crece el individuo está formada por miles y millones de otros individuos, ¿cierto? Que comparten determinados valores culturales. De acuerdo con esto, factores como la religión o los valores éticos pueden tener mayor o menor peso y ejercer distintas influencias en cada persona. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Se me fueron? Pues sí, profe, lamentablemente sí. Total, ¿cierto? La sociedad influye mucho. ¿Por qué crees tú eso? Profe, eso depende de la persona, realmente. Muchas veces, pues hay personas que no tienen como esa personalidad para determinar como tal su manera de ser y se dejan llevar por, por la gente que está a su alrededor, los compañeros, los amigos. Ujú. Entonces, eso también influye mucho, pero eso también va a depender de la persona y va a depender de la educación que también le den en casa. De Es la sumamente familia, importante. El entorno. Exactamente. exactamente. Y el Profe, es que entorno. siempre se dice que pues en la familia debe haber un direccionamiento. Cuando nosotros somos niños y estamos creciendo y nos estamos formando, si no tenemos una persona que nos direccione, que nos guíe, pues vamos a crecer como cabritas locas Sí, sin total. respetar los valores, la religión, la cultura de otras personas. Y es que incluso actualmente aún se ve. Y lo Ajá. digo
por mí que soy, pues puedo ser un testigo de mi hija. Mi hija tiene una condición de discapacidad intelectual cognitiva y a ella Ujú. el año pasado habían niños que me la hacían bullying, que la trataban Bullying. mal, y cuando se les hablaba y uno les preguntaba, decían, mi papá me trata de bruto porque yo no sé hacer eso, entonces ella también lo es porque ella no sabe. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que como padres debemos formar Sí, niños de bien, inculcarles total. buenos valores, inculcarles que hay que respetar la diferencia, las diferentes culturas, religiones, incluso a nivel de política también. Sí, ¿Para qué? Para señora. que ellos vayan a socializar y a entrar en ese ambiente de colegio, cuando van por primera vez, aprendan también a respetar a sus compañeros. Muy buena tu Profe, quisiera apreciación. hacer otra acotación, otra apreciación. Claro que sí. Bueno, primero, Aquí podemos poner y socializar Malala. Malala tiene un contexto cultural donde Sí, el pueblo pakistaní, de por sí las niñas valen menos que los hombres. ¿por qué Malala hizo la diferencia? Porque Malala se crió en un hogar donde había educación, tuvo la herramienta desde niña, se la inculcaron. Entonces, yo personalmente tengo una anécdota hace muchos años. Antes de meterme en contaduría, yo estaba estudiando a la par un premédico para medicina y me metí en enfermería. A mí me tocaba alfabetizar aquí en Bogotá en un barrio que se llama El Tesoro. Eso queda bien, bien, bien arriba en la parte sur, 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 sur. Las escuelitas, así como ustedes decían, sí, bastante pobres, los niños, o sea, supremamente vueltos nada, pero se les veía a ellos como la alegría de ir a su hogar. Lo que decía la compañera Mónica, sí es verdad, depende de cada individuo, pero también depende de las herramientas que a ti te den en casa. Si hay claro que alguno de los sí. papás que es educado, desde niño le graban a uno, mira, si tú quieres algo, tienes que luchar por algo. ¿Y cuál es ese algo? La educación. La Todos educación. somos seres sociales, porque el ser humano nace para ser social, pero también influye mucho los entornos y la diferencia se hace, sí, primero la herramienta que te dan en casa, pero segundo el tipo de comportamiento, porque como seres humanos también tenemos la decisión de decir, oiga, estoy conforme con esto lo quiero para mí, me veo influenciado por este punto, por este entorno, porque a la hora de la sociedad, los barrios donde crecimos son entornos, y son los entornos en los que nos desarrollamos y es lo que tenemos de primera mano de enseñanza y de aprendizaje fuera de lo que nos dan los de la casa. Entonces, sí considero que tiene mucho que ver la familia, pero sí siempre, a veces aparecen hogares que ni papá ni mamá han tenido niveles de escolaridad, pero hay niños que dicen, yo no tengo por qué repetir esto, yo quiero algo más. Exactamente. Sí, Entonces, sí, eso señora. sale también parte mucho de la decisión del ser humano Del ser y de humano. qué tan conforme estamos, porque Sí, también el señor. ser humano sentimos y a veces las frustraciones vienen de qué, de no estar conformes con lo que tenemos. Muchísimas gracias por Ay, a ti, muchísimas gracias. Me está encantando esta clase hoy. Está muy buena. Están hablando más ustedes que yo. Qué bueno, así, así es. Muy bueno tu apreciación también. Listo. Sigamos. Entonces, lo que hablaba la compañera. Actualmente también podemos hablar de un entorno virtual, también que lo estamos viendo, lo estamos viviendo, es decir, la participación que tienen las personas en las diferentes redes sociales. Esto también influye de manera decisiva en la forma de cómo nos relacionamos con los otros, ya que traspasan fronteras, permitiendo crear interacciones sociales, establece grupos de comunidades donde se discute y se comparte un gusto o una creencia. No obstante, a muchas de ellas se les da el uso, no se les da el uso adecuado. Ejemplo de ello es lo que conocemos como el ciberbullying, ¿cierto? El acoso cibernético, el grooming, acoso y abuso sexual. Listo. Eso es el entorno virtual. Ahora vamos a ver el entorno social en una empresa. El entorno social de una empresa incluye las relaciones sociales entre los empleados, en el campo laboral, las comunicaciones internas en los diferentes aspectos que usualmente las empresas abordan desde el departamento o la dependencia de recursos humanos, destinados a mejorar el entorno social de cada trabajador. ¿Listo? Esto incluye que desde el diseño adecuado del ambiente del trabajo, espacios para trabajar, para descansar, para socializar,
hasta condiciones en las contrataciones con las que los empleados se sientan satisfechos, respetados, a gustos y sean tenidos en cuenta. ¿Listo? Importante la reflexión en el material complementario, pues es aquí pues hacen algo sobre la familia en crisis, que ya la vamos a ver. El trabajo como elemento social en su formación profesional integral. Entonces dice que constituye un proceso educativo teórico práctico de carácter integral orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social que le permiten a una persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. Uno de los principios de la formación profesional integral es el trabajo productivo, el cual hace referencia a la aceptación de que el desarrollo de las facultades humanas se logra fundamentalmente a través del trabajo. Esto es mediante la transformación intencional que el hombre hace en su entorno físico y social. Bueno, aquí estamos hablando más que todo, pues es como del trabajo que desarrolla la formación profesional ya como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá la formación profesional integral. Entonces dice que la formación profesional que imparte el SENA constituye un proceso educativo teórico práctico, que era lo que les estaba hablando ahorita, de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y actitudes y valores para la convivencia social que le permitan a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y en el mundo de la vida. Mire que no solamente es en el mundo laboral, sino también en el mundo personal, ¿cierto? Ustedes van a necesitar esto no solamente para su profesión, sino para la vida. Aprendizajes por proyectos. Entonces, esto es lo que hace el SENA. Se implementa mediante el aprendizajes por proyectos formativos que tiene como finalidad la potencialización y el desarrollo de las competencias. Entonces, aquí pues vemos una imagen de desarrollo integral del aprendiz, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a aprender. Bueno, esto después entonces, si quieres, se los comparto. Bueno, aquí viene la guía que es lo que vamos a hacer, pero todavía no se las voy a socializar hasta que no veamos esto. Bueno, la familia. Volvemos nuevamente acá. Dice que la familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea de sanguíneo o por matrimonio o adopción, que viven juntos por un periodo identificado. Bueno, esto está claro. Los vínculos de los parentescos de la familia, pues entonces será por sanguinidad, por afinidad o por adopción. ¿Listo? Aquí habla un poco de los tipos de familia, familia reconstruidas, adoptivas, familias acogidas, monoparentales, familias extensas, familias biparentales, familia nuclear, que es la que la mayoría tenemos, esto, el grupo formado por papá y mamá y los hijos no adultos que constituyen una entidad diferente del resto de la comunidad. Familia nuclear simple, integrada pues por una pareja sin hijos. Esto es como para que ustedes tengan pues como un poco de cuáles son los tipos de familia, ¿cierto? Familia extendida, familia adoptiva, pues integrada por parejas que adoptan niños. La reconstruida o ensambladas, que uno de los padres puede formar nuevamente su hogar y luego de la separación o divorcio existía o menos hijos. Bueno, eso. Esto en cuanto a la familia, ¿listo? Entonces no me parece pues como tan relevante ponerlo. Ahora quiero que vean por qué los expertos, lo que le decía ahorita, este texto, de por qué los expertos, ay Dios, ¿qué pasó acá? No, me fui. Acá. Porque los expertos explican por qué las familias colombianas entran en crisis. Entonces, yo les voy a compartir a ustedes esto porque de aquí vamos a trabajar, hacer la actividad que vamos a entregar. ¿Listo? Entonces, esto lo quiero que lo vean, pero por ahora solamente acá. Bueno, no, esto no. Se me pasó. Quiero que veamos. Ay, ¿qué pasó? Un momentico porque volví y se me metió acá. Quiero que veamos este video, chicos,
Quiero que le prestemos mucha atención a este video y vamos a socializar. ¿Listo? El 1 de diciembre de 1998 nace Daniel Crockett, pero no fue hasta el 2005, 7 años después, que el vecindario y el mundo conoció de su existencia. Jamás nadie había visto a la niña, pues únicamente fue criada en una pequeña habitación sucia llena de insectos y basura, sin ningún estímulo externo. La historia comienza cuando Michelle Sarah Crockett, su madre biológica, se muda con sus 2 hijos adolescentes de una relación previa a Tampa Bay, Florida. Por ese entonces Daniel era un bebé. Su madre no tenía recursos para mantener a la familia y solía volver a casa en estado de ebriedad tras pasar el tiempo en los casinos. Ese era su día a día. Los 2 hermanos mayores de Daniel la vigilaban y nadie entre los vecinos sabía que Michelle tenía una hija. Además, Daniel no fue registrada en la inscripción de nacimiento. La niña no existía para el mundo, o mejor dicho, el mundo no sabía que existía ella. Porque no fue hasta el 13 de julio de 2005 que Daniel fue encontrada en condiciones pésimas. El primer extraño en entrar a la casa después de años de que la familia se mudara al lugar fue Mark Holstein y su compañero, agentes que habían recibido un aviso del departamento de policía, donde informaban que un vecino había denunciado que había visto a una niña dentro de la casa mirando a través de una ventana rota, algo que le pareció muy extraño porque Michelle no tenía hijas. Cuando el detective y su compañero llegaron a la escena, no olvidarían nunca lo que vivieron. Ese fue el caso de negligencia más escalofriante que he visto en toda mi vida. Parecía que caminábamos sobre cáscaras de huevo. Era imposible dar un paso sin aplastar cucarachas, confesó Holstein a los medios de comunicación. Informaron que la casa apestaba a putrefacción y que luego, después de recorrerla, encontraron en una pequeña habitación del tamaño de un vestidor el cuerpo de una niña, sobre un viejo colchón cubierto por moho, piojos, moscas y gusanos. Además, en la habitación había decenas de pañales sucios. La niña fue trasladada de inmediato al Hospital General de Tampa. Aquí descubrieron que solo pesaba 21 kilos, no sabía hablar, no sabía caminar y mucho menos comer. La niña durante 7 años no había recibido ningún estímulo por parte de su madre, ni siquiera sabía ir al baño, no tenía control de esfínteres y todo se lo hacía encima. El 85% de nuestro cerebro se desarrolla en los 5 primeros años de vida, así que debido a los hechos, la niña tenía una capacidad mental de un bebé, a pesar de sus 7 años de edad. Michelle Crockett fue arrestada y dijo a las autoridades que lo hizo lo mejor que pudo. La custodia le fue retirada por los asuntos sociales e incluso 3 años después ella misma renunció a su derecho como madre y solo fue sentenciada a 2 años de arresto domiciliario. Daniel estuvo 6 meses hospitalizada para su recuperación, ya que solo se alimentaba de leche a través de un biberón. La psicóloga Kathleen Armstrong fue la encargada de llevar el caso, y durante su trabajo y estudios en este, confesó para los medios de comunicación que había sido psicóloga escolar durante 20 años, y que nunca antes había visto un caso como el de Daniel. Y es que la psicóloga había mandado a realizarle pruebas genéticas y escáneres neurológicos, y quitándole la desnutrición que sufría, de la cual ya se había recuperado, todo lo demás estaba bien. Daniel se encontraba perfectamente de salud, pero esa privación de estímulos y contacto social había hecho que Daniel desarrollara autismo ambiental, de la cual fue diagnosticada, que se puede presentar en casos como este, por esa falta de estímulo, privación social y otras consecuencias. Después de ese tiempo de hospitalización, la niña fue ingresada en un orfanato. Aquí la evolución fue problemática, ya que Daniel no sabía sociabilizar con otros niños, y mucho menos ser empática. Literalmente era una niña salvaje. Los medios de comunicación habían hecho eco el caso de la niña, y la noticia se había expandido por todo Estados Unidos. Daniel Crockett se había convertido en el peor caso de niños salvajes en el país del siglo XXI. Y mientras los medios de comunicación hablaban a cada rato de Daniel, el matrimonio cristiano de Bernie y Diana Little, con un niño un año mayor que Daniel, decidieron adoptar a la niña. Así que en el 2007, 2 años después, Daniel fue adoptada por ese matrimonio, a pesar de haber sido advertidos de que la niña no era apta para la adopción. Acciones como lavarse las manos, ir al baño sola o cepillarse los dientes fueron avances increíbles para ella. La pudieron matricular en la escuela, donde recibió una educación especial, asistía a clases de equitación, algo que le encantaba, y ya salir a la calle no era un problema. La evolución parecía ir de manera favorable, pero desgraciadamente no todo siempre tiene un final feliz. El proceso era difícil y aunque la niña había mejorado bastante, de vez en cuando el lado oscuro y el trauma vivido salía a la luz, volviendo la conducta de Daniel complicada. Tanta tensión vivida en el hogar hizo mella en el matrimonio, que después de 18 años de casados se divorcia.
Nunca culparon a la niña, pero sí admitieron que siempre había mucho estrés y que no tenían tiempo para estar en pareja. Bernie se hizo cargo de Daniel durante su adolescencia, ya que Diana no se sentía capaz, y en esa etapa la cosa empeoraría aún más. Bernie era mal mirado por la gente cuando llevaba a su hija de 12 años al servicio de hombres en un centro comercial, o cuando tenía que abandonar cualquier evento porque la niña no dejaba de causar alboroto. E incluso ya con 17 años, Bernie tuvo un percance con la policía mientras circulaba. Este fue detenido por un agente que pensaba que la joven estaba drogada, porque Daniel no dejaba de gritar y golpear los cristales del coche de forma violenta. Hay que decir que la niña, ahora joven, jamás supo controlar sus esfínteres, por eso tenía que usar pañales todo el rato, aún siendo mayor. Y tampoco llegó a aprender a hablar mucho más allá de un gracias o un te quiero. La situación se estaba apoderando de Bernie. La joven no podía mejorar más de lo que ya lo había hecho. Así que finalmente Bernie se vio en la obligación de entregar a Daniel de 18 años, por ese entonces, a una residencia grupal para que recibiera un cuidado especial. Según los testigos, Bernie la había dejado en el centro con sus juguetes y ropa, luego de decirle que la amaba, pero que no podía cuidar bien de ella solo. La cosa podría sonar a abandono, pero no era la intención del hombre. Bernie la visitaba varias veces al mes. Nunca se sintió arrepentido por haberla criado, pero entendió que Daniel necesitaba un mejor cuidado por parte de profesionales. Porque así fue, para sorpresa de muchos, la joven se volvió más sociable y obediente. Había mostrado mejoría. El agente Holster nunca perdió el contacto con Bernie. Se mantenía informado a través de llamadas de teléfono con este último, pues según él el caso de Daniel le había cambiado la vida como persona y padre. En el 2007 la casa de Plant City donde fue encontrada Daniel fue derribada por parte del ayuntamiento. Sobre su madre solo se sabe que vive en una caravana cerca del lugar. Siempre se negó a hacer entrevistas y mucho menos hablar sobre Daniel. El caso de Daniel había calado fuerte en la sociedad norteamericana, e incluso sus padres fueron invitados en el 2009 al programa de Oprah Winfrey para contar la Eunice Crockett fue conocida como la niña de la ventana. Existen numerosos documentales donde hablan sobre esta historia, e incluso un libro escrito por sus padres adoptivos, que siguen cogiendo el corazón a día de hoy. Actualmente Daniel continúa acogida en el centro en el que fue entregada por Bernie, donde sigue aprendiendo a ser feliz. Sin embargo, jamás ha aprendido a hablar ni a escribir. Casos como este ya han existido en otras ocasiones, como el de Ginny Winley, también sucedido en Estados Unidos, muy similar a la historia de Daniel, pero acontecido en la década de los 70, el cual traje una vez al canal, o como el de Oksana Malaya, una niña ucraniana que había sido criada por perros después de ser abandonada por sus padres. En estas situaciones casi siempre se repite el mismo patrón. Los niños no desarrollan las bases cerebrales adecuadas para la información verbal en un periodo concreto del crecimiento, que es de lo que habla la teoría del periodo crítico, que dice que el lenguaje se tiene que desarrollar en un periodo concreto del desarrollo infantil, porque a partir de los 12 años esa plasticidad cerebral para, y todas las nuevas informaciones y habilidades que vengan no se guardan. Igual que sucede con el aprendizaje psicomotriz. Pero hay que aclarar que esta teoría es simplemente eso, una teoría de la cual se cogen datos de interés para casos como el que vimos hoy. Independientemente de los casos de los niños salvajes, siempre dejan mucho que desear por parte de sus padres, al mismo tiempo de enseñarnos lo importante que es el amor y el apego en los niños desde temprana edad, y el valor de una buena crianza. Si te ha gustado el vídeo, apóyame con un buen like y déjame en la caja de comentarios qué te pareció este caso o qué piensas sobre estos casos que saben que me gusta leer. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿cómo les pareció este video? Pues, profe, es importante. Ahí uno se da cuenta cómo el, la mala crianza, bueno, sería así, no sé si era la palabra correcta, la mala crianza, no sé, pero el solo no, el solo tener los padres, más no que los padres estuvieran con ella, o que lo estuvieran criando, que lo estuvieran enseñando, cómo hizo que ella se volviera agresiva, antisocial, o sea, prácticamente fuera un espacio vacío, que ni ella sabía que ni ella misma se da cuenta, se siente sola, o sea, cómo influye el tema de la crianza, de que desde que uno nace,
uno lo inculca lo que es el amor, la felicidad, el respeto, y ella no tuvo ese pequeño momento. Y a la actualidad, como dice en el video, todavía está en un tratamiento y es duro para ella para poder incorporarse a este tipo de sociedad, y más que ya estamos en plena evolución, más difícil aún. Ok, muy bien. Muchas gracias por tu apreciación. Chicos, voy a parar un momentico la grabación y vuelvo e inicio otra grabación, porque si no, la voy a cortar, porque si no se me va a ir muy largo y después no deja subirlo. ¿Listo? Entonces voy a detener un momentico y ahora vuelvo y grabo ahorita. Bueno, ¿quién más quiere opinar acerca de este video que vieron acá? Que pues que tiene mucha referencia con lo que acabamos de leer, con lo que acabamos de socializar, del entorno, de cómo la familia puede en diferentes casos aportar también a que uno sea un ser social, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quién más me quiere aportar algo ahí acerca de la reflexión que le deja este video? El que quiera. Veo muchas manitos levantadas. Ya no. Perdón, profe, qué pena. No, tranquila. Laura. A ver, Laura o Xiomara. O Xiomara, bueno, el que Es que a quiera. veces me parece que es mejor levantar la mano porque es maluco hablar encima de las personas, pero veo Total. que toca así. Sí. Mi reflexión acerca de este patrón, esto se ha venido repitiendo a nivel histórico, sino que son como casos muy puntuales. Y a mi modo de ver, para mí la señora tenía un problema mental, porque no es normal como crió esa pobre niña. Segundo, está científicamente comprobado que los incentivos se tienen que dar desde la temprana edad. La niña, o sea, pudo ocurrir con una familia de buen corazón, pero el sistema, que en Estados Unidos se maneja otro sistema de protección a los niños, pues no era una niña para dotarla, sino que ya era un caso en particular, porque eso es como cuando un adulto mayor tiene una ACV, que pierde todas las facultades, a pesar de que es un adulto, toca volverlo a enseñar cómo hablar, cómo comer, cómo caminar. Entonces mira que los daños de incentivo son más graves cuando no se dan desde la primera temprana edad que cuando le da a una persona mayor. No sabemos la mamá en qué entorno, qué familia, cuál fue la crianza, cuáles fueron sus frustraciones personales, por qué lo hizo, porque un hijo pues es una responsabilidad. Pero ella optó pues, como que dice, sí la parí, pero ella pues, mire ya cómo se crió. Entonces, volvemos al mismo punto del entorno. Hay familiares que repiten comportamientos. La sociedad sí es donde todos vivimos, pero el entorno donde crecimos, donde nos criamos, es el que realmente nos forma como personas. Entonces, pues está muy claro que independientemente, pues es un caso de abuso, Es un ser humano que hubiera podido ser normal, pero las condiciones no se dieron desde temprana edad para esta chica. Y eso hubiera considerado yo de una vez para un instituto que lo hubiera analizado, lo hubiera estudiado, porque mira que el video a lo último dice que ella estando allá mejoró muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si uno como ser humano, y eso pasa mucho aquí en Colombia, cuando una persona se enferma, tú tienes que pelear al sistema para que te brinde las herramientas, como son las terapistas. Entonces, esas herramientas uno las tiene que buscar y también tiene que aprender. Entonces, mira qué diferencia cuando lo optó la familia, pero ya dieron las herramientas que ya necesitaba. Siempre hay que buscar la forma de indagar, de ser muy, yo digo que yo soy muy maliciosa. Mira, tengo esto, ¿cómo me puedo ayudar? Porque esas herramientas, pues, lo saben los profesionales, pero muchas veces no nos la ponen en las manos. Sí, señora. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, profe. No, a ustedes por participar. Me encanta este grupo, es demasiado participativo y las cogen así en el aire. Qué bueno. Me gusta mucho eso porque la clase no la hago yo sola, sino que la hacen también ustedes. Vamos, Mónica, claro que sí. Profe, este video es bastante fuerte.
definitivamente, y demuestra lo importante que es la familia para, en la crianza de un niño. Lo importante que es enseñarlo, porque fíjense cómo estaba, en las condiciones que estaba esa niña. Dios mío bendito. Obviamente, como dice mi compañera, no sabemos le dan sus crisis. Bueno, aquí este chat está a reventar. Están hablando sobre el